Quiero darle la bienvenida a la primera invitada del programa de hoy. Es Paola Holguín, precandidata presidencial y senadora por el partido opositor Centro Democrático. Senadora, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctora Idania. Un saludo fraterno para usted y para toda la audiencia de esta hora. Senadora, la decisión de la jueza Heredia ha sumido a Colombia en un gran debate. Un debate que creo trasciende la decisión en sí y los efectos sobre el expresidente Uribe. Creo que el debate está apuntando ya hacia la propia justicia y a lo que posiblemente, según algunos, puede ser la instrumentalización de la justicia como herramienta. ¿En qué punto estamos para usted? Sí, yo creo que aquí el punto central no es la persona del expresidente Uribe, es el lawfare, es empezar a utilizar la justicia como herramienta política, es empezar a tener una justicia con unas graves demostraciones de radicalismo ideológico que llevan a cosas que son muy graves para este caso y para lo que venga a futuro. Por ejemplo, la legalización de las interceptaciones sin orden judicial por error, el permitir que las conversaciones entre un cliente y su abogado puedan ser usadas, el tono político que es inadmisible en un tema jurídico donde debe obrar el derecho, la imparcialidad, las pruebas. Entonces yo creo que aquí se está abriendo una ventana muy riesgosa para la justicia y con ella, evidentemente, para el Estado de Derecho y para la democracia en Colombia. De hecho, cuando usted señala esto, hay algo de lo que se ha hablado el día de hoy. Se puede escuchar, se puede leer, y es en lo que se basa la defensa del expresidente para introducir una tutela el día de hoy. Y es que no habiendo sentencia firme, por ejemplo, hasta este momento, habiendo una presunción de inocencia, porque hay una sentencia, o no hay una sentencia definitiva, y mientras no exista, hay presunción de inocencia. ¿Por qué se priva de libertad al expresidente? Ese es otro tema que para nosotros es muy extraño. Uno, que la juez pida una sentencia mayor a la que pidió la fiscalía. Otro, que alguien que ha comparecido a todas las invitaciones de la justicia, a todas las citaciones, alguien que todo el mundo conoce, que le ha visto cómo obra en su vida pública y privada, tenga que ser privado de la libertad y no se pueda defender en libertad, llama mucho la atención. Siente uno que desborda un poco, que es un poco exagerado. Mire, si alguien le ha cumplido a la justicia y le ha dado la cara es el expresidente Uribe. De hecho, hace mucho tiempo alguna vez le preguntaron porque mucha gente en momentos muy difíciles le había ofrecido asilo y él decía, el único asilo que yo quiero es en el corazón de los colombianos. Uno no entiende para qué se hace esa solicitud de privación de la libertad de casa por cárcel inmediata, pero ese es solo un elemento más de una sentencia que a todas luces ha sido bastante exagerada. Bueno, hay un proceso legal que seguirá su curso, imaginamos, ¿no? Habrá que apelar en segunda instancia, es un recurso que aún no se introduce y habrá que esperar también este resultado. Pero además, doctora Idania, yo creo que hay un tema importante, y perdón que interrumpa, Sí. el tema de la tutela. Claro. Hay una tutela por la libertad del presidente Uribe, basada en unos derechos que son el debido proceso, la presunción de inocencia, el límite del derecho penal del enemigo. Ahí la tutela yo creo que es un recurso que en buena hora interpone
la, la defensa del presidente Uribe frente a la jueza 44, y yo creo que es una discusión que vale la pena dar y donde hay muchos juristas, donde hay hay unos argumentos muy importantes que motivan esa tutela y que motivan la solicitud de que, pues, para que el presidente pueda defenderse para esta segunda instancia en libertad. Usted bien lo decía, es que hoy no existe una sentencia en firme, hoy debería respetarse la presunción de inocencia. Esa medida termina siendo innecesaria y desproporcionada. Además, senadora, creo que hay jurisprudencia sentada, ¿no? Es decir, esto se ha hecho en casos anteriores. Mientras no haya sentencia en firme, se puede defender, digamos, el acusado en libertad. En el caso del expresidente Uribe, acudió a todas las citas legales previstas, ha estado presente siempre. Hay quien señala, si se hubiese querido ir, pues se hubiese ido hace rato, ¿no? Sí, de hecho hay varios juristas han señalado un tema que es importante y es que esa prisión domiciliaria en esta instancia contra el expresidente también afecta la dignidad humana y la vida familiar del presidente. Es una detención que no tiene justificación y que además termina generando una especie de estigmatización sobre la persona del presidente que, como bien lo han visto los colombianos, ha sido cumplido a la hora de comparecer con la justicia. Bueno, además de que uno de los alegatos es que esta prisión domiciliaria es como anticipar la ejecución de una pena que aún no está en firme. Así es. Así es, ahí hay un tema bastante complejo y es que pareciera que termina viciando el proceso que viene luego si hay una absolución. Entonces ahí hay una contradicción. Es que todavía falta la segunda instancia, que es el Tribunal Superior de Bogotá, todavía falta la casación y pareciera que aquí ya se está viciando de alguna manera el resultado de otras instancias a las que tiene derecho el expresidente. Claro. Senadora Holguín, digamos que en paralelo a todo esto se está convocando una marcha para el día 7 de agosto, para el día jueves. Entre otras razones que ya usted nos podrá exponer, también como apoyo a la figura del expresidente Uribe. Esta marcha tiene varios objetivos. Mire, en los recorridos que uno hace por Colombia se encuentran muchos ciudadanos, unos afectos a nuestras tesis, a nuestro partido, al presidente Uribe, otros que no, pero hay un factor común. Hoy hay una preocupación real por encima de partidos y de ideologías por la democracia y por las libertades en Colombia. El caso del presidente Uribe le suma una herramienta adicional, la preocupación por el Estado de Derecho, por la justicia. Entonces, este es un llamado, este 7 de agosto a las calles, que es una fecha que mezcla varias cosas. La primera, el dolor, se cumple en 2 meses del atentado contra Miguel Uribe, el 7 de agosto. Es el día de nuestro ejército, el día en que se consolida la independencia de Colombia en la batalla de Boyacá. También es una manera de decir que aquí estamos los colombianos, en pie de lucha. Yo creo que hay muchas razones para marchar. Unos lo haremos para exigir que se respete la justicia, la imparcialidad de la justicia, la majestad necesaria de la justicia, la democracia, las libertades. Seguramente muchos otros lo harán en solidaridad con los soldados y policías de Colombia que han estado abandonados y que han sufrido tanto durante este gobierno por la desidia, el propio presidente que es su comandante en jefe. Seguramente muchos lo harán por la policrisis que vive Colombia, por los problemas de seguridad, de salud. Yo creo que hoy hay razones de sobra, pero hay un elemento común.
todos vamos a marchar por amor a Colombia. Yo creo que en un momento de tanta dificultad para la patria uno tiene que mostrar que está ahí, que está en pie de lucha, que tiene toda la convicción en la necesidad de dar la pelea porque Colombia merece todos los sacrificios. Si yo la escucho con detenimiento, evidentemente la preocupación por la democracia ocupa un primer plano. Y esto me lleva a esto que hemos visto ya, digamos, en la región y en otros países, ¿no? Gobiernos que llegan por la democracia, pero que una vez instaurados por la democracia, se dedican particularmente a destruirla. Yo creo que aquí hay una cosa clara y es, muchos de estos regímenes comunistas, socialistas, ahora se llaman eufemísticamente progresistas. Todos entendieron que ya la vía armada no era la vía para la toma del poder, sino el sistema democrático. Entonces ellos, cuando uno recuerda la historia de Fidel, de Chávez, de Petro, es la misma. Quienes intentan tomar el poder por la fuerza terminan amnistiados, aprovechan esa generosidad en el sistema democrático para llegar democráticamente al poder y destruir la democracia desde adentro. Esa es la historia. Esa historia la resume bellamente Díaz Balar en un discurso que se llama La amnistía, cuando amnistiaron a Castro en Cuba. Eso fue lo que pasó después en Venezuela con Chávez, eso fue lo que pasó en Colombia con Petro. Yo creo que hoy el guión es el mismo, es que esta película la hemos visto ya en muchas naciones, la vimos en Nicaragua, la vimos en Venezuela, la vimos en Cuba, la hemos visto en muchos países. Ellos usan la democracia, se disfrazan de demócratas porque además todos en campaña niegan su tinte y su talante antidemocrático y cuando están en el poder empiezan a atacar la libertad de prensa, a atacar a la oposición, a encarcelarla, a atentar y asesinarla, empiezan a tomarse el poder judicial, empiezan a tomarse el poder electoral y terminan destruyendo completamente el sistema democrático, acaban con los sectores productivos. La película es la misma, el guión es el mismo. ¿Sabe a mí qué me preocupa, doctora Dania? Que Dígame. Todos hemos visto la película y ninguno ha podido parar la película en su país. Espero que Colombia sea la excepción, senadora. Tendríamos que haber aprendido, digamos, los que habitamos en esta región, esa lección que tanto ha costado a otros, ¿no? Sí, pareciera que nadie escarmienta en cabeza ajena. Yo creo que aquí nosotros tenemos una fortuna, esta generación, que vimos a María Corina y ella nos ha enseñado cosas. Nos ha enseñado que los principios no son negociables, que la libertad y la democracia son muy frágiles y que uno se tiene que hacer reventar por ellas, porque después de perdidas es muy difícil recuperarlas. Nos enseñó cómo luchar en elecciones contra regímenes no democráticos. Nos enseñó que uno tiene que aprender a hacer entender al mundo. Cuando regímenes como el de Venezuela o el de Colombia hoy no son un tema ideológico, es que el problema con Maduro no es que sea de izquierda o con Petro, sino que son estructuras criminales que ponen en riesgo la seguridad del hemisferio. Es que ahí es donde está el centro de gravedad, el problema, el gran problema con estos gobiernos, que son aliados de estructuras narcotraficantes y terroristas que terminan generando una grave, pero un gravísimo riesgo para la región. Mire, yo llevo casi un año repitiendo el riesgo de esa franja binacional, porque eso no es nuevo, de eso ya había hablado Chávez. Y esa es una franja de Gaza en América Latina, allá controlada por Hamas, aquí controlada por el ELN. Uno no se puede negar a ver lo evidente. Aquí hay síntomas, aquí hay señales, aquí hay decisiones del gobierno
que están mostrando el grave problema de la democracia en Colombia hoy. Senador Holguín, el 7 de agosto también entra Gustavo Petro en su último año de gobierno. ¿Cómo visualiza usted año para el país, este año? Estos van a ser los 12 meses más difíciles en la historia de Colombia. Y yo aquí quiero hacer un llamado a la comunidad internacional y a mis compatriotas. A veces, por ingenuidad, por cobardía o por complicidad, la zona de confort es aguantemos que en 12 meses se va. Él ya ha dado muchas señales de no quererse ir. Entonces, el primer llamado es hagamos un gran esfuerzo para generar conciencia colectiva sobre el riesgo que tiene nuestra democracia. Miremos los hechos. Ha ido radicalizando cada vez más su gabinete. Ha ido tensando cada vez más la relación con las Cortes, con el Congreso, con los opositores, con los medios de comunicación. Han dicho de manera reiterada que no hay garantías para hacer elecciones en el 2026 y han ido permitiendo que las estructuras criminales vayan cooptando el territorio, hoy según la Defensoría del Pueblo, con presencia en 809 municipios. Esas son señales que hay que leer, porque aquí no se puede ser ingenuo. Viene el año más complejo en la historia de Colombia. Ellos van a hacer todo por quedarse. Y quienes nos decimos demócratas, por encima de la ideología y del partido, tenemos que luchar para que Colombia en el 26 tenga elecciones libres y transparentes y para que se dé esa transición, para que se dé ese cambio de gobierno, porque ellos han mostrado de todas las maneras que no se quieren ir. Quiero agradecer a Paola Holguín, senadora por el partido opositor Centro Democrático. Gracias por acompañarnos. Hola, mi doctora Idania. Uribe aquí es María Corina allá. Miguel aquí son cientos de muertos allá. Es que esto ya lo vimos y ya lo vivimos. El dolor que yo tengo es que yo estoy sintiendo la misma impotencia que llevo sintiendo 20 años en Venezuela, que uno les dice y es como si un velo les cubriera la cara. Los empresarios, la gente como si subestimara, y a veces lo hacen sentir a uno como si uno fuera un radical que está delirando, cuando las señales están ahí. Bueno, son señales, usted lo ha dicho, hay quien las ve y hay quien no. Senadora, gusto de tenerla en el programa, gracias. No, muchas gracias, Doc. Dios la bendiga. A usted, gracias por el tiempo.